Bueno, vamos a continuar. Ya vieron la parte física, obviamente hacen ultrasonido, y eso para ustedes pan comido, pero siempre es bueno refrescarlo, sobre todo cuando el primer examen lo van a recordar bastante, ¿ok? Que va bastante. Vamos a hablar ahorita específicamente de lo que es el ultrasonido musculoesquelético y sus diferentes características de cada quien. Hace 20 años hablar de musculoesquelético era casi ciencia ficción, porque los traductores no tenían la suficiente capacidad. Entonces en estas últimas 2 o 3 décadas han mejorado, han desarrollado la imagen, han aumentado la resolución. De hecho, yo he visto traductores de 40 MHz, por supuesto he visto, en un congreso lo estaban mostrando y bueno, eso era increíble, eso era para ver piel y era impresionante las imágenes, la resolución que tenían esas imágenes. Pero de verdad que el desarrollo de la parte de ultrasonido musculoesquelética fue de la mano con el desarrollo de las técnicas y el mejoramiento de la parte de resolución y aumento de megahertz. Nosotros, para hablar de musculoesquelético, más o menos de 10, aunque hay articulaciones que son un poquito más profundas como cadera, pero generalmente de 10 a 14 es una excelente frecuencia. Si vamos a ver pequeñas articulaciones, manos, pies, lo ideal es tener hasta 18, pero con un traductor que te llegue de 10 a 14, tú tienes opción y visión perfecta de todas las estructuras, ¿ok? Entonces, las bondades del ultrasonido, bueno, es redundante que las diga, pero no tiene radiación, de todas las imágenes es de bajo costo. En musculoesquelético, sobre todo en Venezuela, usábamos mucho la parte de resonancia. Y la resonancia se volvió gold estándar en muchas articulaciones, rodillas, algunas cosas. Pero realmente no es muy accesible, y actualmente menos, y el costo es elevado. Entonces, hay que aprovechar, sacar las mayores ventajas que tenemos al ultrasonido, que nos da bastante información muy útil, y no es de radiaciones como por ejemplo la tomografía. La tomografía tiene una alta tasa de radiación. La radiación que nosotros adquirimos la tenemos, no es que en un mes se te quitó la radiación. No, nuestra radiación es acumulativa en un porcentaje muy alto. Entonces siempre estamos pendientes de que el ultrasonido es ausente de radiación. Estén pendientes porque en el examen dice, ¿tiene poca radiación? No, no tiene radiación, no tiene nada que ver con la radiación. Lo que pasa es que Álvaro y Elvis son malintencionados. Tenemos una visión directa a las estructuras. Hola, Deni, ¿cómo estás? Ok, perfecto. Mira, la doctora Deni, un espectáculo en ecografía pediátrica, el que haya pasado el módulo de pediatría. Bueno, otra de las grandes ventajas del ultrasonido es que tiene un detalle muy característico de cada uno de los componentes de la parte musculoesquelética, ¿ok? El músculo tiene sus características, el tendón tiene sus características, el nervio tiene sus características, y si nosotros aprendemos a evaluarlo, lo reconocemos y lo evaluamos de forma muy sencilla, ¿ok? Podemos poner traductor donde queramos, no hay limitación. Bueno, si hay limitación ahorita lo vamos a ver. Y tenemos la parte dinámica, tenemos al paciente, cosa que no tenemos con la resonancia, con la tomografía y con rayos X, tenemos al paciente, el paciente nos dice qué le duele, dónde le duele, qué movimiento hace, ¿ok? Tenemos el otro, por ejemplo, un hombro, que hoy que vamos a ver hombro, un hombro doloroso, el otro generalmente no está tan doloroso o está normal, entonces nos sirve hasta de comparación. Y tenemos la parte dinámica. Nosotros hacemos que el paciente haga ciertos movimientos ya estandarizados, o simplemente, no, cuando yo hago este movimiento a mí me duele. Entonces, ok, haga el movimiento y vamos a ver qué es lo que le está doliendo. O sea, tiene grandes ventajas a nivel práctico, ¿ok? Entonces tenemos que sacarle mucho provecho a esto. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que podemos ver, por lo menos en esta imagen que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, siempre nosotros vamos a tratar de lo que nosotros hagamos, hacerlo de forma sistemática. Si empezamos a describir o a observar o a evaluar
De lo superficial a lo profundo siempre vamos a hacer eso igualito, ¿no? Entonces vemos piel, la primera bandita es piel, la segunda banda, que es más hipoecoica, se corresponde con celular subcutáneo. Aquí hay una bandita con una característica propia del nervio, le digo de una vez que es un patrón fascicular, que ya lo vamos a ver con detalle. Son como rayitas, fíjense, raya blanca, raya negra, raya blanca. Ese es el patrón fascicular del nervio. Otra imagen tubular ecogénica, que es el tendón. Este patrón se llama patrón fibrilar, ya lo vamos a ver hasta el cansancio, que son rayitas, 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 ¿ves? Muchas rayitas paralelas hiperecoicas. Ese es el patrón característico fibrilar del tendón. Podemos ver superficies óseas y articulares, cartílago a nivel de lo que son las partes articular, músculo y bueno, todo esto en una sola imagen, ¿eh? Entonces todo esto es evaluable. Fíjense que cada quien tiene sus características específicas. Tal vez en este momento no sepamos las características de cada quien, pero sabemos que esto es distinto a esto y distinto a esto. O sea, cada quien tiene sus características, eso es una gran ventaja. Hay unos software que nos ayudan muchísimo, en este caso la vista panorámica. Esto lo tienen los equipos, que los equipos lo traen, algunos no, pero por lo general las últimas generaciones todas traen esto, dependiendo de la marca comercial tienen un nombre específico, pero realmente esto consiste en una adquisición sistematizada de cada uno de los cortes y la computadora nos lo reconstruye en uno solo, ¿ves? Entonces todo esto se corresponde con la articulación de la rodilla, fíjense que este huesito que está aquí es la rótula. Entonces tenemos una extensión completa diagramada en una sola imagen. Entonces esto para músculo esquelético es bastante útil. Por supuesto el Doppler, no tanto para el componente vascular, aunque por supuesto si nosotros estamos viendo estructuras y hay un paquete vasculonervioso, vamos a visualizar y evaluar los vasos. Pero la utilidad del Doppler tiene un extra, sobre todo en los componentes inflamatorios, donde podemos encontrar hiperemia de algunas estructuras que no deberían estar. Por lo menos en este caso, este patrón que les dije que era rayita, 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 ¿lo están viendo? Ay, ahorita se me puso grandísimo. Ay, qué chévere. Miren, este patrón que es el fibrilar, entonces si es un patrón fibrilar, esto es un tendón, aquí hay un componente inflamatorio y tiene Doppler positivo o señal Doppler evidente que nos habla de hiperemia en un proceso inflamatorio agudo. Este es Doppler color, fíjense que tenemos rojo y azul. Acuérdense que el Doppler color es bidireccional, nos habla de las dos direcciones, rojo va para un lado, azul va para otro. Y esta que está aquí abajo es el Doppler de poder, o Power Doppler, o AngioPower, como ustedes lo conozcan, ¿ok? Entonces, este también es muy útil a nivel de músculo esquelético porque estas pequeñas hiperemias en procesos inflamatorios tienen a veces velocidades muy bajitas, donde el Doppler de potencia tiene mayor sensibilidad. ¿Okay? Las limitaciones, por supuesto, la cortical. Fíjense, esta es la cortical ósea. Por debajo de la cortical no vemos nada, ¿verdad, doctora? No, vacío totalmente. Puede haber un elefante aquí y no lo vemos, pero vemos muy, muy bien a detalle esa cortical. En niños, por eso que aquí hay una columna, yo creo que el sueño dorado de todo médico es que columna se vea por eco. Ese de verdad, todo el mundo quisiera que columna se viera por eco, fuera bueno, el ideal. Realmente no se ve porque está rodeada de hueso. La médula está en un canal de hueso. El hueso es una limitación del ultrasonido. Absorbe todo el ultrasonido y de ahí para abajo no se ve nada. Pero en niños sí podemos ver columnas porque tienen un componente, sobre todo neonatos, tiene un componente alto de cartílago. Entonces tenemos una visión muy bonita de todas esas estructuras, inclusive del canal medular. Entonces, no sé qué van a quedar con las ganas, pueden hacer columna, pero de recién nacido. A ver. Fíjense este detallito,
esta es la cortical y aquí hay una disrupción. ¿La están viendo? Ok. Esto se corresponde con una pequeña erosión ósea en un paciente con artritis reumatoidea, donde todo esto más oscurito que tenemos aquí arriba, esto hipoecoico, corresponde con PANO, un proceso inflamatorio por la artritis reumatoidea, y cuando le hacen la rayos X a este mismo paciente, no hay cambios a nivel de la rayos X es normal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que siempre se hacía con los pacientes con reumáticos, que hacían la placa de manos para evaluar erosión, cuando ya la erosión es evidente en la radiografía, es muy tardío. Porque fíjense que aquí tenemos algo que está por debajo del milímetro, estamos viendo estructuras por debajo de 1 milímetro, que nos hablaría de un poquito mayor precocidad en el diagnóstico, que es uno de lo que más necesitamos cuando tenemos un paciente reumático. Ya me estoy yendo por otro lado, ¿verdad? A ver. Ajá. Ok, volviendo a hablar de la cortical, fíjense que aquí tengo una cortical. ¿Está regular o está irregular? ¿Cómo está? Está irregular, porque yo aquí les mostré una rodilla y estaba como más parejita, ¿verdad? Fíjense, una rótula y está parejita. Entonces, oye, voy a tener que agarrar la flechita, porque ese mouse no me convence, ¿viste, Álvaro? Ajá, entonces aquí tenemos esta irregularidad, que se corresponde con una fractura por avulsión. O sea, hay una tendinitis y la inflamación, bueno, una tendinosis, y la inflamación ala la cortical, produciendo estos pequeños desprendimientos, que es lo que se llama fractura por avulsión. Entonces, fíjense que tiene mayor detalle, disculpen, la computadora no me está ayudando mucho, ya, listo. Está loca la computadora, o yo, el dedo mío está demasiado... ¿Ah? Ah, ok, con razón está tan sensible, qué bueno. Bueno, anatomía, importantísimo en la parte anatómica. Como ya les dije, un tendón es un tendón en cualquier sitio de nuestro cuerpo, pero nosotros tenemos que saber qué tipo de estructura tenemos en cada una de las articulaciones. Hay un concepto que es bien importante, este que está aquí, se llama anisotropía, que es la propiedad que tienen los tejidos de cambiar de congenicidad dependiendo del ángulo de isonación. Por eso es que yo le dije que en este tipo de ecografía uno no dobla, ni flexiona, ni angula el traductor. Porque al nosotros angular el rayo de ultrasonido, o sea, la onda de ultrasonido, va a llegar de forma oblicua igualmente. Entonces nos cambia la ecogenicidad. Por eso tiene que estar totalmente 90 grados sobre la estructura que estamos evaluando, para evitar la anisotropía. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Esta cunita que está aquí se corresponde con la corredera bicipital. Dentro de ella está esta imagen redondeada hiperecoica. ¿La están viendo? Ok, esto se corresponde con el tendón o la cabeza larga del tendón del bíceps, ¿ok? Si yo hago una angulación, fíjense cómo queda oscuro, hipoecoico, como que no estuviera la estructura. Entonces es importante que nosotros tengamos esa visión. Ok, vamos a hablar de cada uno de los componentes del aparato locomotor. ¿Okay? El primero y el más oscuro es el músculo. Bueno, en este caso vamos a hablar del músculo y del celular subcutáneo. El celular subcutáneo, riquísimo en grasa. El músculo, muy rico en agua. De las estructuras del aparato locomotor, una de las que tiene más sangre es el músculo. ¿Okay? Entonces, él es hipoecoico, es una estructura hipoecoica, con mucho revestimiento, como podemos ver en este esquema. ¿Okay? Entonces, cada estructura, primero, cada fibra muscular está envuelta en endomisio. Las fibras completas forman los fascículos, y cuando están todos los fascículos unidos, también está envuelta en esa fascia
que se llama epimicio. ¿Ok? Entonces, fíjense que eso nos va a dar la característica ecográfica del músculo. En un corte longitudinal, fíjense que es hipoecoico con muchas imágenes longitudinales en forma ecogénica o muy hiperecoica, que corresponde con esas fibras que estábamos nombrando, que en el corte longitudinal nos da esta imagen que se llama en pluma de ave. O sea, imagínense una pluma, se ve igualito, ¿verdad? Si yo hago el corte transverso, todas estas rayitas se convierten en punticos. Entonces aquí tenemos un corte transverso de ese vientre muscular y fíjense cómo todos esos punticos nos dan como la imagen de un cielo estrellado. Entonces vamos a, bueno, aquí comentándoles nuevamente, el epimicio rodea todo el músculo y se funde con la fascia, que es lo más blanco que vamos a encontrar, rodeando el vientre muscular. El perimicio rodea los fascículos y el endomicio rodea la fibra muscular. Todo esto tiene repercusión en ese poco de imagencitas lineales hiperecoicas que nosotros podemos ver en el músculo, que le da la característica específica de él. ¿Okay? Fíjense, toda esta blanca, gruesa, grandota, es la fascia que se une al perimicio. Entonces ya nosotros sabemos que aquí hay un vientre muscular y aquí hay otro que es un poquito más profundo. Entonces esto nos ayuda como para dividir. ¿Esto es un corte de qué tipo? Un corte longitudinal porque estamos viendo esas estructuras como rayitas, como alargadas, ¿ok? Aquí les voy a mostrar algo. Con respecto al celular subcutáneo. Entonces, fíjense, esta imagen que tenemos aquí es celular subcutáneo. Y está de un color muy similar al músculo subyacente. La diferencia, para que no se confundan, entre el celular subcutáneo y el músculo, porque a veces hay personas obesas donde el celular subcutáneo tiene un tamaño tan considerable que se confunde con la capa muscular, es que cuando nosotros tenemos el longitudinal y el transverso del celular subcutáneo, la imagen no cambia. Fíjense aquí cómo vemos esta imagen. Concéntrense en esta imagen. Mírenla aquí. Está igualita, ¿verdad? En cambio el músculo, cuando lo tenemos en longitudinal, es en pluma de ave, es rayadito, y cuando lo tenemos en transverso, cambia totalmente. Entonces hay personas que de verdad tienen un celular subcutáneo que uno no sabe, mire, ya está en parte del músculo, sobre todo cuando hay un hematoma, o hay una ruptura, o hay alguna lesión, que nos cuesta ubicarla. Si es su facial, si está por encima, si es celular subcutáneo. Entonces recuérdense de esas imágenes que dividen los compartimientos. De fascia para arriba es superficial, lo que vamos a encontrar es celular subcutáneo. De fascia hacia abajo es capa muscular, ¿ok? Bueno, vamos a seguir. ¿Cuáles son las principales lesiones que vamos a encontrar a nivel de músculo? La primera más frecuente, sobre todo en deportistas, en niños, en accidentes, es la ruptura muscular, que puede ser por causa traumática, hubo un golpe y hubo una ruptura del músculo, y hay otra forma que es por un traumatismo indirecto. Esos traumatismos indirectos son los desgarres cuando uno tiene que hacer un movimiento brusco y se hace un movimiento alterno, sobre todo cuando involucra dos articulaciones. Entonces puede haber una elongación del músculo que produce la ruptura. Entonces, ¿quién va a tener más de este traumatismo indirecto? Los más frecuentes son los deportistas. Hay una carga excéntrica entre dos articulaciones, hay un movimiento brusco de forma inadecuada y puede producirse la ruptura. Una muy frecuente a nivel sobre todo el beisbolista, sobre todo si son de esas personas que no hacen un calentamiento y un estiramiento adecuado, que cuando están estáticos hacen el golpe con el bate y arrancan a correr, en ese momento se hace esa carga excéntrica con velocidades y movimientos contrarios y se elonga el músculo y se rompe.
Es muy frecuente. Y en futbolistas a nivel del recto anterior también. Aquí tenemos, fíjense, piel, celular subcutáneo. Y aquí está la fascia. Y hay una desaparición completa de la siguiente capa, que es la capa muscular. Y está sustituido todo ese espacio por esta imagen anecoica que se corresponde con líquido. Ajá. Ya, espérate. Ajá. ¿Lo están viendo? Ok. Fíjate, aquí hay una ruptura completa del músculo. Esta parte que está aquí. Esto que está acá arriba corresponde con celular subcutáneo. Entonces, es agudo porque como se acaba de romper, sangró. Entonces está todo el espacio faltante lleno por sangre. Entonces, sí, dentro del organismo es mentira que queda algo hueco, ¿ok? Se sustituye por algo. Si es agudo, se sustituye por líquido porque es sangre. Va pasando el tiempo, no se reparó el músculo, ¿qué pasa? Ese líquido se va reabsorbiendo, se convierte en el componente sólido de la sangre. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y después, al pasar el tiempo, si no hubo reparación de ese músculo, eso se llenó de material fibroso, cicatrizal. Entonces vamos a encontrar eso disminuido y blanquito, lleno de tejido fibroso. ¿Ah? ¿Qué me dijo, doctor? Sí, ese es el hematoma. Con el tiempo se convierte en fibrina, pero si al final no hubo una reparación de ese músculo de forma quirúrgica o lo que sea, ese espacio que antes estaba ocupado por sangre, después por el hematoma antiguo, termina convertido como en una cicatriz interna por fibrina. Se ve afectada. Se ve afectada. Y si es tendón, igual, porque no es el tejido adecuado. ¿Okay? Bueno, para el traumatismo directo, obviamente, donde fue el golpe, allí fue el traumatismo, allí fue la ruptura. Entonces, hay que estar bien pendientes del indirecto, que te llega a la persona y sin un golpe. Simplemente estaba corriendo, estaba jugando, estaba con el tenis, estaba con el fútbol y de pronto arranqué, me dolió, me tiré al piso, una impotencia funcional, es muy frecuente, ¿ok? A nivel de tendón, de músculo, bueno, ahorita estamos hablando de músculo. En esta imagen que les traigo aquí, esto es una miositis osificante, a nivel del músculo hubo una ruptura y hubo una sustitución, no por el tejido fibroso de lo que estamos hablando, sino por calcio. Esto lo hace muy frecuentemente el organismo, lo que se inflama, desinflama, él como que concentra calcio. Y una de las patologías que podemos encontrar es la miositis osificante. Esto, por supuesto, es una alteración de la cicatrización del cuerpo, de una reparación inadecuada. No, ya eso es concentración de calcio anómala. Eso se ve mucho a nivel de tendón, cuando hay ruptura. Sobre todo hay que vigilar mucho esto en deportistas, porque si hay una reparación de la lesión, porque no todas las lesiones son quirúrgicas, si es de un pequeño porcentaje del vientre muscular, uno lo deja que repare. Sobre todo el músculo, como tiene mucha sangre, él repara rápido. En 3 meses ya uno no sabe ni dónde fue la ruptura. Pero muchas veces puede ocurrir o cicatrices muy densas, fibrosas, o presencia de calcificaciones dentro del músculo, dentro del tendón, dentro del ligamento. ¿Okay? Entonces esto no es tan infrecuente y molesta mucho, porque si la fibrosis limita el movimiento de esto, imagínate tú una piedra en el medio de un músculo, ¿cómo molestará cuando uno va a mover o cuando se contrae ese músculo? Molesta muchísimo. ¿Ok? Este es un traumatismo en muslo posterior, fíjense cómo hay una ruptura completa. Este fue un golpe directo en esa área. Entonces hubo una ruptura, por las características es aguda, aunque ya aquí se está formando, el doctor que me había hablado de la fibrina, así se ve la fibrina, doctor, ¿oyó? Mira, así la estamos viendo.
Siempre con el pasar del tiempo, eso que al principio era negrito, negrito, porque era totalmente líquido el hematoma, va evolucionando, van apareciendo algunas, sobre todo en forma de lazo, que son la presencia de fibrina, y se va reabsorbiendo la parte líquida, lo que quiere decir que ese espacio va disminuyendo. Parcial, bueno, fíjense que hay aquí simplemente un segmento del músculo que está avulsionado, está roto. Si hay una disencia, si hay un desgarro, pero no completo de todo el vientre muscular como en este caso. En este caso está totalmente roto el vientre muscular, en este simplemente un segmento. Entonces nosotros podemos medirlo para dar una caracterización de la lesión, pero realmente no es que hay una tabla con la que nosotros comparemos. Entonces muchas veces es más importante o más útil para el médico tratante hablar de porcentaje. Entonces hay una ruptura de un 30% del vientre muscular. Eso ya orienta más al médico. Que ustedes le digan, hay una ruptura de 1 centímetro. Ajá, pero ¿y cuánto mide el músculo completo? ¿Me? Entonces es bastante útil a veces hablar de porcentaje. Pues si ese centímetro se convierte en un 80% del músculo, dependiendo del tamaño del músculo inicial. ¿Ok? Igual. Sí, sí. Ay, qué fastidio. Álvaro. Porfis, Álvaro. Tranquilo, muchachos, ya de aquí a una diapositiva ya yo me adecué a la lacto nueva. Que siempre que yo llego, o me cambian el equipo, me cambian la lacto, me cambian. A ellos les gusta verme sufriendo, ¿verdad? Sí. ¿Listo? Sí. Ok. Mira, ¿qué pasó? ¿Ya? Mira, ¿ves cómo se mueve todo solo? Yo no he tocado nada y está moviéndose. Mira, sí, ya veo. Esto que estamos viendo es el patrón de pluma de ave, ¿lo están viendo? Y aquí hay una disrupción de ese patrón. Entonces, esta parte del vientre muscular está roto y la parte que tiene la ruptura se llena de líquido. Hay una sustitución de líquido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Medimos nuestro vientre muscular, sobre todo en la parte sana, de aquí a aquí, después lo medimos de aquí a aquí y nos da el porcentaje de ruptura. Eso me parece que, por lo menos yo lo uso así, me parece bastante útil, sobre todo para el médico tratante, ¿ok? Igualmente, rupturas un poquito más grandes, todas de características agudas. Esto es un desgarro total, fíjense, piel celular subcutáneo. Esto lo van a ver bastante frecuente, sobre todo a nivel de lo que es deportistas. Acuérdense que los gemelos y el sóleo están unidos por una fascia, y en el momento que se hace un arranque brusco, sin las características de estiramiento, de calentamiento adecuada, se abre esa fascia. Entonces se llena de líquido. Entonces muchas veces el paciente te llega que fue a correr de forma brusca y siente como que le dieron una pedrada, algo, y te llegan y te dicen, no, doctora, yo sentí que me dieron una pedrada. Y cuando te llega con esa pierna súper edematizada. Uno de los diagnósticos diferenciales importantes con este tipo de hematoma, que es por avulsión de la fascia, es la trombosis venosa, porque te llega el miembro demasiado edematizado. ¿Okay? Aquí tenemos, esto es un hematoma ya antiguo. Fíjense que se reabsorbió el líquido y está quedando solamente el componente sólido de la sangre. Si uno lo describe como heterogéneo, fíjense, uno describe la parte que abarca del músculo, y es un componente que a la compresión es sólido. O sea, nos lo tocamos y es sólido. Esto es importante porque ese es el diagnóstico diferencial con el acceso. El acceso lo vemos muy similar, pero cuando comprimimos es líquido.
El acceso es principalmente líquido. Bueno, realmente en la parte traumática, mientras más rápido sea la reparación, mejor, porque hay menos tejido a debridad. Pero también es cierto que en traumatología no hay una emergencia como tal, no hay emergencia con el hueso. Entonces decirte, no, en 3 meses, después de 3 meses no se puede operar, no es cierto. Sí se puede, pero tienen que estar pendientes de cómo está el estatus del tejido y hacer las correcciones importantes, si hay mucha irregularidad de los bordes, corregirlo. Pero, por ejemplo, un tendón de Aquiles que es quirúrgico 100%, y hay una impotencia funcional muy importante, no te pueden operar recién ocurrido, a la semana, a los 3 meses, y la idea es hacerlo lo más cercano para que haya menos tejido que haya evolucionado. ¿Okay? Inclusive hasta la fractura, a veces la fractura, mientras que si lo operan, que si el material, la plata, etcétera, etcétera, y cuando van a operar ya la persona tiene hasta callo. Entonces hay que romper el callo, acomodar, enderezar. ¿Eh? En traumatología realmente así, todo es emergencia, pero relativa. ¿Ok? Igualmente, le traigo imágenes de varios hematomas, cómo va evolucionando con el tiempo. Lo primero que se pierde es ese aspecto totalmente líquido, anecoico, como vimos por ejemplo aquí. Fíjense que esto es bien agudo, totalmente negrito. Una que otra cosita por ahí, una bandita de fibrina que se está empezando a formar. Ya esto se ve que ha pasado el tiempo, ya esto es un hematoma subagudo, que está en periodo de reabsorción, igual acá. Cuando nosotros vemos la imagen del acceso, se parece muchísimo a la imagen del hematoma antiguo. ¿Cuáles son las diferencias? En primer término, cuando yo aprieto, esto se mueve. En segundo, generalmente el acceso tiene signos de Celso que lo acompañan. Es una zona que está caliente, enrojecida, dolorosa, el paciente tiene calor en el sitio, o sea, todos los signos de Celso. El hematoma inicial o la imagen inicial busca salir. El pus siempre busca salir, o profundiza o superficializa, o se pega a algún órgano vecino. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar cuellito de esa fístula, por lo general. Fíjense que aquí, esta es la imagen inicial y empieza a fistulizar buscando la parte superficial. Y cuando uno hace maniobras compresivas, es líquido, se mueve. Uno ve cómo ajá, exacto, uno mueve los detritos, sin contar que le duele muchísimo. ¿Eh? Fíjense este hematoma, la lesión era acá abajo, fistulizó y todo esto era flegmonoso, caliente, rojo, como que me provocaba era meter una agujita, pues, en serio, a uno le empieza a temblar la mano. ¿Okay? Igualmente, un gran acceso que vino después de un hematoma, se acompaña mucho de edema a nivel de lo que es la celulitis, o sea, miembro de la parte tisular superficial, hay proceso inflamatorio del sitio. A veces, dependiendo del germen, en este caso, por ejemplo, fíjense que son pequeños punticos de gas. Ustedes que hacen ecografía general, miren gas, ¿ves? Entonces, ¿qué hace gas en una herida? Entonces, bueno, el tipo de germen, un anaerobio, pero no es que van a decir que van a saber qué tipo de germen tiene el acceso por ecografía. Eso ya saben que eso es imposible. Esto es como un detallito, un datico, ¿ok? Igualmente. ¿Okay? Las hernias musculares, sobre todo cuando hay traumatismos directos. Por lo menos yo llego a Álvaro y le doy un batazo en el muslo. Rompo fascia y al romper fascia, tejido profundo sale a lo superficial. Entonces fíjense que aquí está la fascia superficial, esto es celular subcutáneo, y al haber una ruptura traumática del muslo, sale componente muscular a la superficie.
Entonces tenemos que recordar las hernias musculares. Las hernias no son solamente de la cavidad, de la pared abdominal. Tienen que buscar. Por lo menos en la semana pasada, una muchacha tuvo un traumatismo en bicicleta hace un tiempo y tal. Se le hizo una pelotica y la pelotica le molestaba, y Rudoy con esa pelotica no se le bajaba. Le mandaron a hacer un eco, una hernia muscular, ¿ok? Porque justo en el sitio, me imagino que con la bicicleta y la cosa, tuvo un traumatismo y rompió fascia. Al romper fascia, una hernia. Otra hernia, bueno, no olvidar de las más frecuentes, por supuesto, que son las de la pared abdominal. Esto lo vemos nosotros como parte de ultrasonido musculoesquelético. A pesar que nosotros aquí nos estamos concentrando mucho en articulaciones, vamos a ver todas las articulaciones, recordar que músculo esquelético es todo donde hay músculo, todo donde hay tendones, bueno, tendones hay en articulaciones, pero la parte muscular no la olvidemos porque es parte importante del sistema locomotor. Ok, los tendones. Ya saben que los tendones son lo que unen el músculo al hueso. Entonces la configuración del tendón siempre va a ser tendón proximal, vientre muscular, bueno, recuérdense la unión miotendinosa, sería el tendón saliendo del hueso, unión miotendinosa, vientre muscular, otra vez unión miotendinosa, tendón y pegado en el hueso. Eso es la forma de todos los músculos que llegan y se adhieren por medio de los tendones. Los tendones los podemos describir como fibras colágenas paralelas, orientadas longitudinalmente, que se identifican ecográficamente como líneas paralelas hiperecoicas, ¿ok? Esto también está envuelto en tejido conectivo, que lo vamos a ver como una línea ecogénica un poquito más densa rodeando el tendón. Cuando el tendón es sinovial, vamos a tener también una película de líquido que rodea ese tendón. No todos los tendones son sinoviales, son bien específicos los tendones sinoviales. Aquí estamos viendo el tendón del cuádriceps, fíjense que viene el vientre muscular como tal, la unión miotendinosa y se forma el tendón. Acuérdense que el cuádriceps es un tendón formado de varios vientres musculares, los vastos y el recto. Entonces todos se unen en un solo tendón que se une en cara anterior o cara superior de la patela o de la rótula. Y de allí viene supuestamente, ay, qué fastidio, Álvaro. O sea que no puede acercar el mouse a las orillas. Es que yo no estoy, ok. No estoy tocando el mouse. No, no es el mouse, es el cursor, pues. El cursor, ok. Ya entendí, ya entendí. Bueno, entonces viene el único tendón que es de hueso a hueso, que es el tendón rotuliano o tendón patelar. Entonces, ¿por qué si todos los tendones vienen del músculo, por qué este viene del hueso? Bueno, porque supuestamente este tendón viene del cuádriceps que se proyecta por encima de la rótula y se continúa haciendo el patelar, ¿ok? Como ven aquí. Entonces, este es el único tendón que viene de hueso a hueso. Aquí lo tenemos, fíjense, aquí viene a nivel ecográfico el tendón del cuádriceps, esta imagen tubular, fíjense el patrón fibrilar, rayita, rayita, ¿lo están viendo? Pasa por encima de la rótula o la patela, que aquí vemos la cortical, es lo único que podemos ver de la cortical, y se continúa desde la cara inferior de la rótula, siendo el tendón rotuliano o tendón patelar, que se inserta aquí a nivel de la tibia. Este era un videíto, Álvaro, pero no rodó. Bueno, no importa. Igualmente, otra de las características del tendón es la movilidad. Nosotros tenemos aquí, le decimos al paciente, por lo menos en este caso, que es una muñeca, le decimos al paciente que mueva los deditos y nosotros vemos cómo se desliza esta silueta tendinosa. Corte, perdón, ya entendí cuál es el problema. Vuelve. Dime cómo me regreso y ya, porque no sé.
Me voy para allá. Si mejor Ok. usa nada más esto, quita Es el que mouse. quita el mouse, yo no lo estoy usando. Bueno, este es el corte transverso del tendón. Recuérdense que el tendón son estructuras tubulares, tubulares. Entonces, si el tendón es de un solo vientre muscular, cuando nosotros hacemos el corte transverso, fíjense que es una imagen redondeada u ovalada. Hay algunos tendones que son planos, los vamos a ver ahorita, por lo menos el tendón de los manguitos, el del manguito de los rotadores. ¿Ok? Entonces, ese tendón ya es un poquito más alargado. Pero por lo general, esta es la silueta normal de un tendón. ¿Ok? En corte transverso, vemos que es una estructura redondeada y perecoica. Y aquí lo tenemos en un corte longitudinal con el patrón fibrilar característico. Ok, miren la diferencia que hay entre este tendón que está aquí y este tendón que está aquí. Este tiene una pequeña película líquida que lo rodea, entonces este es un tendón sinovial, exactamente. ¿Cuáles son los tendones sinoviales? Los de la muñeca, los de los tobillos, el bíceps, la porción larga del bíceps es sinovial. Entonces, estos tendones, cuando hay algún proceso inflamatorio, son los llamados tenosinovitis, ¿ok? Tenosinovitis. Por ejemplo, si nosotros tenemos una inflamación a nivel del cuádriceps, no lo podemos llamar tenosinovitis porque simplemente no es un tendón sinovial. Puede tener líquido porque si el proceso inflamatorio es muy importante, puede estar rodeado de líquido, pero tiene otro nombre, no es tenosinovitis. Ok, las lesiones tendinosas igualmente, desgarro, ruptura, también puede ser parcial total, a la vez puede ser aguda o crónica. Procesos inflamatorios, y aquí vamos a describir algo que se llaman procesos degenerativos. Muy frecuente en el manguito de los rotadores, muy frecuente a nivel de los peroneos. Eso es por sobreuso. Entonces, bueno, igualmente, la principal causa de lesión y ruptura de tendones es la práctica deportiva. Factores predisponentes, la diabetes, el sedentarismo, la edad, ¿ok? Las artropatías inflamatorias, sobre todo de origen sistémico, como el lupus, la artritis reumatoidea, todas estas causas reumáticas. La entesopatía, muy frecuente, sobre todo a nivel de Aquiles. Empieza a haber un proceso inflamatorio en la inserción que puede terminar en un porcentaje importante en ruptura del mismo. ¿Ok? Bueno, recordar la anatomía. Importantísima la anatomía. Entonces, fíjense que tenemos aquí una estructura ecogénica, fibrilar, tubular, que pierde la continuidad en una forma total. Entonces, está sustituido por líquido. Al estar sustituido por la ecogenicidad líquida, que es anecoico, sería una ruptura completa de características agudas o crónicas. ¿Esta presencia de líquido aquí lo hace agudo o crónico? Agudo, porque es sangre, sangre totalmente líquida, ¿ves? Importantísimo comparar con el lado contralateral. Fíjense, este es un tendón de Aquiles, una estructura tubular con patrón fibrilar, fíjense la rayita, y del otro lado un tendón que ya de por sí está enfermo, está engrosado, está irregular, fíjense que tiene hasta pequeñas calcificaciones. Ahorita que vamos a ver la parte inflamatoria, esto es característica de un proceso inflamatorio crónico, pero tiene una ruptura aguda porque tiene líquido, ¿eh? Fíjense que hay una disrupción completa de este tendón. La tendinosis o tendinitis, antiguamente la llamábamos tendinitis, ahora se llama tendinosis, es el proceso inflamatorio del tendón, así lo llamamos. Entonces, ¿cómo se caracteriza? Primero puede haber un engrosamiento, puede ser focal o difuso del tendón, una disminución de la ecogenicidad, un tendón enfermo o inflamado es un tendón oscuro. Y bueno,
Antes del engrosamiento, actualmente, con las técnicas ecográficas, una de las primeras cosas que podemos ver en un proceso inflamatorio es la pérdida del patrón fibrilar. Dejamos de ver las rayitas, empezamos a ver como un moteado y inmediatamente se vuelve más hipoecoico. Después, en un momento más posterior, es que ya podemos encontrar el engrosamiento del tendón. En la tendinosis crónica puede verse los bordes mal definidos, se ven como mal dibujados esos bordes. No hay un patrón fibrilar y pueden haber pequeños focos muy oscuros, muy hipoecoicos, que pueden corresponder con edema, y a la vez pueden haber imágenes hiperecoicas que nos hablan de lo que es calcificaciones, fibrosis, todas estas imágenes. Cuando el proceso está activo, hay una inflamación activa, puede verse la neovascularidad o hiperemia del tendón o de la lesión. Eso lo vamos a ver con el Doppler. O sea que además de que vemos la característica del proceso inflamatorio, podemos saber si es activo o no, si en el momento está activa la inflamación, porque hay hiperemia. Ok, para tendonitis es cuando encontramos líquido alrededor del tendón, pero que no es sinovial. Por ejemplo, el cuádriceps, por ejemplo, el Aquiles. ¿Okay? Esos son tendones que frecuentemente se enferman, hay patología en ellos y no son sinoviales, disculpen. Entonces, cuando vemos líquido alrededor de ellos por el proceso inflamatorio, hablamos de paratendonitis. Y en la tenosinovitis es el mismo término, pero lo guardamos para los tendones que tienen vaina sinovial. Esa vaina sinovial, ese liquidito que está alrededor del tendón, es normal hasta 2 milímetros. O sea que cuando vemos esa cantidad de líquido aumentada, tenemos que medirla. Tiene que ser mayor de 2 milímetros para hablar de que es un proceso inflamatorio. Eso sí, 2 milímetros es un escándalo. Ustedes dicen 2 milímetros no es nada, pero en una imagen ecográfica eso es un escándalo. Es más, generalmente uno no lo mide, pero si hay duda. Sí, no, todos estamos hablando de tendinosis. El término para decir que un tendón está inflamado actualmente es tendinosis. Ya nosotros dejamos de hablar de tendinitis. Antiguamente se decía era tendinitis. De vez en cuando se nos sale la cédula y lo decimos, pero el término real ahorita es tendinosis, ¿ok? Entonces estábamos hablando de paratendonitis y tenosinovitis. Hasta 2 milímetros, igual que la bursa, para que de una vez pasarle el dato. Ya te lo voy a mostrar, por aquí lo tenía medido. Aquí está. Mira, esta es la capa de líquido envolviendo este tendón. Aquí está en transverso, fíjense cómo el tendón está rodeado del liquidito, ¿lo ven? Y aquí está en longitudinal. Lo medimos. Fíjate, es evidente, ¿verdad? Y mira lo que mide. Entre las dos interfaces. No, las dos interfaces, ¿ok? Desde la capa más superficial, el líquido sinovial, acuérdate que estamos hablando de que eso es una membrana sinovial que recubre esos tendones específicos. Entonces, ese intermedio que corresponde con lo anecoico, con el líquido, es lo que vamos a medir. En este caso, fíjense que es evidente, se ve clarito, ¿sí o no? Y no llega al milímetro. Imagínense 2 milímetros. Por eso les digo que eso es una imagen casi escandalosa, ¿ok? Casi escandalosa. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Miren el tendón. Este es un tendón de Aquiles, este es el izquierdo. Fíjense, patrón tubular con un patrón fibrilar. Miren las fibritas como se ven, rayita blanca, rayita blanca, rayita blanca, todo pegadito, paralela. Cuando vamos al otro tendón, que es el patológico, por eso es que es importante comparar, porque generalmente hay un lado que es sano, o por lo menos está más sano que el otro, ¿ok? Entonces, fíjense el otro tendón
ya nos triplica en la medida totalmente. No hay patrón fibrilar, fíjense que aquí no hay patrón fibrilar para nada, ¿lo están viendo? Y a la vez hay como una especie de moteado hipoecoico que nos habla de que esto es crónico porque tiene zonas de edema, muchas veces calcificaciones, como en este caso, miren, pequeñas calcificaciones. Viene la imagen tubular, esto es un extendido, una imagen tubular con un patrón fibrilar normal, característico, y aquí empieza a haber engrosamiento del tendón, pérdida del patrón fibrilar. Miren los bordes como se hacen indefinidos, difusos, parece que lo hubiéramos borrado, mal borrado con un borrador, ¿vieron? Tenemos zonas más hipoecoicas y zonas de calcificación. Entonces, todas las características de una tendinosis crónica. ¿Okay? Calcificaciones, pérdida del patrón. No importa el tamaño de la calcificación, generalmente está dándonos atenuación del sonido, ¿vieron? Túnel sónico. Entonces siempre donde veamos calcificaciones, túnel sónico. Lo más fuerte o no tan fuerte del túnel dependiendo de la imagen. Si la imagen es muy densa, no depende del tamaño, por eso es que les puse esta característica. Miren este túnel sónico que está aquí y miren este túnel sónico que está aquí. ¿Cuál es más fuerte? ¿Este de aquí o este de aquí? Este de aquí, ¿verdad? Y miren el tamaño de esta calcificación. Y miren el tamaño de esta calcificación y miren lo tenue que es. ¿Qué quiere decir? Que esta chiquitica es más sólida o más densa que esta grandota que parece una cotufa. Entonces, pero todas dan atenuación del sonido. Mírenme, chiquitica, dan atenuación del sonido. Esto que está aquí se corresponde con sutura. Esto es un tendón que fue rafiado. Esto no da atenuación del sonido. Fíjense que tiene el doble contorno de la puntada, ¿ok? Entonces, este es un tendón postoperado. Esto sí es una calcificación. Miren que aquí da una atenuación del sonido. Aquí no hay atenuación del sonido. Estos son calcificaciones. Miren cómo si nos da el túnel. Tienen que guiarse mucho, como nosotros vemos la imagen como completa, a veces no estamos viendo, pero vemos que atrás hay algo que está dándonos una atenuación del sonido y lo buscamos, ¿ok? Una tenosinovitis, este es el tendón del bíceps, miren, esto sí es 2 milímetros, miren el escándalo que parece un huevo frito, en muchos sitios le dicen el huevo frito, ojo de pescado también le dicen por ahí, ¿ok? Entonces, tenemos el tendón rodeado con un aumento importante, bueno, no, en este caso no es tan importante, un aumento de la cantidad de líquido. Lo que tenemos aquí, que es este mismo de acá, se corresponde con la cabeza larga del bíceps, en la corredera bicipital. Fíjense cómo está aumentado. Igualmente, aquí yo les pongo este ejemplo, este es un tendón del tibial posterior. Fíjense cómo hay un aumento del líquido. Cuando yo hago este corte longitudinal, fíjense que hay un patrón fibrilar pero precioso. ¿Les parece? Miren, patrón fibrilar. Muy bonito el patrón. Pero hay una tenosinovitis franca. Cuando hacemos el corte transverso, vemos que hay un porcentaje que está inflamado y hay un porcentaje que no está inflamado. Entonces, este porcentaje que no está inflamado fue el que cortamos aquí, que se veía súper bien. Y aquí hay pérdida del patrón fibrilar, fíjense que se ve más hipoecoico, lo que quiere decir que pueden haber tendinosis localizada. A veces te abarca todo el tendón y a veces te abarca solo un pedacito. Es una tenosinovitis, pero como me estoy diciéndote del tendón, esto es una tenosinovitis porque es el tibial posterior. Poco a poco van a saber cuáles son los sinoviales, no son muchos. Ok, entonces tenemos nuestro patrón, tenemos imagen Doppler positiva, tanto en Power como en Doppler color, lo que nos habla de hiperemia. Ese proceso tiene características de actividad y así lo describimos.
Parece un detalle sin importancia, pero muchas veces la terapéutica o la significancia de la misma depende mucho de esto. Si hay un proceso articular, si hay un proceso tendinoso donde está en tratamiento y sigue la actividad presente demostrada por Doppler, nos habla de la sensibilidad o no del tratamiento. ¿Okay? Colocan presencia de señal Doppler positiva. ¿Okay? Señal Doppler positiva. Muchas veces este es el color, el Doppler color. También está el Doppler espectral, pero como estos son pequeños vasitos de hiperemia, es muy difícil conseguir el espectral. Si lo logramos, buenísimo, pero si no lo logran, no se sientan mal. Son vasos neoformados por la inflamación. Ok, la degeneración tendinosa. El mejor ejemplo lo tenemos en el manguito de los rotadores del hombro. Entonces, recuérdense que el hombro doloroso es muy frecuente y una de las principales causas es el desgarro del manguito. Estas lesiones se producen sobre todo por roces constantes de la estructura ósea sobre el tendón. Entonces, aquí tenemos el olecrano que hace... El olecrano. Ahí de tú. Me fui para el codo. A este nivel tenemos mucho lo que son el pinzamiento. Entonces, ese roce constante nos va a producir desgarro a nivel de los tendones del manguito. Ahorita lo vamos a ver cuando veamos hombro. Fíjense, aquí tenemos una estructura tendinosa que se corresponde con el supraespinoso del lado izquierdo. Cuando vamos al lado derecho, la estructura está totalmente ausente por una ruptura completa. Acuérdense que el tendón y el ligamento es muy rico en tejido elástico. Al haber una ruptura completa de la estructura, se retrae. Entonces simplemente vamos a ver un hombro doloroso y cuando vemos, falta la estructura completa, porque los cabos se retrajeron. ¿Okay? Aquí tenemos una corredera bicipital, fíjense cómo hay una ausencia completa del tendón del bíceps. Aquí tenemos solamente una porción que es el cabo proximal del mismo. El cabo distal no lo tenemos en la visión, tenemos que buscarlo. Es un dato que es importante que se lo den al médico tratante, ¿ok? La ruptura tendinosa, como ya vimos también en el músculo, la podemos categorizar en si es completa o si es parcial, si es total o si es parcial, y si es reciente o es antigua. Aquí, como son estructuras más pequeñas que los vientres musculares, es más fácil determinarlo. Y si tiene una imagen anecoica líquida que sustituye el espacio que corresponde con el hematoma, hablamos de una ruptura tendinosa reciente. Y si es sustituido por tejido fibroso, que generalmente es hiperecoico, hablamos de antigua. Entonces, a ver aquí. La ruptura tendinosa total antigua, hay ausencia del tendón y en su localización muchas veces puede haber tejido hiperecoico que es fibroso. Las rupturas tendinosas de larga evolución que afectan las zonas de la inserción, que se corresponde con entesis, fíjense donde llega el tendón al hueso, es la zona de entesis. Allí podemos visualizar que hay irregularidades corticales en relación con esta ruptura. Cuando hay una ruptura parcial antigua, observamos un adelgazamiento del tendón en forma de reloj de arena o sacabocado, alas de mariposa, le van a encontrar muchos nombres dependiendo del grado que tengamos. ¿Okay? Fíjense ustedes este tendón, hay una ruptura parcial, aquí se continúa el tendón, la parte que se rompió, fíjense que no se retrae mucho porque es parcial, entonces nos hace esta visión en cuña.
La parte que sigue unida es el vértice de esa cuña, y la parte que está rota, que se retrae, es la parte que tenemos como base. Entonces fíjense que hay líquido, a pesar de que esto es una tendinosis crónica. ¿Están de acuerdo conmigo que es crónica? ¿Están dormidos? No te oí, habla duro. Exactamente. Entonces tiene características de cronicidad, ¿verdad? Entonces la tendinosis es crónica, pero la ruptura es aguda porque tiene líquido, ¿ok? Entonces para que no se confundan con los términos. Una cosa es... El tendón está enfermo desde hace rato, ¿ves? Porque aquí tenemos signos de cronicidad. Pero tanto fue la patología que causó una ruptura. La ruptura en este caso es aguda porque tiene líquido, tiene el hematoma. Este es un corte longitudinal. Sigue el tendón para acá y sigue el tendón para allá. Igualmente. Aquí hay otro ejemplo. Es bastante frecuente, por eso es que les puse bastante imágenes de lo mismo. ¿Okay? Calcificaciones a nivel de la entesis, ¿okay? Que nos habla de una entesitis crónica. Tendón roto completamente de forma aguda, ya lo habíamos visto. Yo creo que estoy echando para atrás. Bueno, este ya lo habíamos visto. Aquí un esquemita. Un esquemita para hacer un repaso. ¿Ok? El tendón normal. Ay, Dios. El tendón normal. Patrón fibrilar. Las rayitas blancas. ¿Ok? Tenosinovitis. Hay una alteración del tendón, pero aumenta el líquido, el halo de líquido en los tendones sinoviales. Ahí podemos hablar de tenosinovitis. Los tendones sinoviales, los que son de muñeca, los que están en muñeca, los que están en tobillo y el bíceps. ¿Ok? Esos son principalmente. Ok, en el tobillo, no todo, porque Aquiles no es sinovial, por ejemplo. ¿Ok? Ok, en la tendinosis o inflamación del tendón hay un aumento del tendón y pérdida del patrón fibrilar. Es un tendón que se nos pone hipoecoico, irregular. Si es muy crónico, podemos encontrar inclusive calcificaciones. El desgarro parcial, podemos observar el defecto dentro del tendón. Si hay una ruptura completa, hay inclusive retracción de los cabos, porque tiene un componente elástico, igual que los ligamentos. El ligamento, si hay una ruptura completa, se retraen los cabos, se separan. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de una calcificación bien pendiente del túnel sónico posterior. Si no hay túnel sónico posterior, revisen bien esa calcificación a ver qué es. Ok, ligamentos. Son haces fibrosos de tejido conectivo dispuesta en forma paralela, o sea, tiene el mismo concepto que el tendón y se ve igualito al tendón. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo es un ligamento y cuándo es un tendón? Bueno, además de la anatomía, porque el tendón, el ligamento va de hueso a nivel de la articulación. ¿Ok? Ellos es un medio de unión de la articulación. Entonces la vamos a encontrar pegado al hueso articular. Entonces no busquen por otro lado. A mitad de brazo no van a encontrar ligamento. Bueno, el ligamento que tapa, que es el techito de la corredera bicipital. Pero no hay. Necesitamos encontrar ligamento, vámonos a las articulaciones. Porque son medio de unión de las mismas. Son las que dan estabilidad. Entonces, ecográficamente lo vamos a ver como banditas generalmente hiperecoicas de 2 a 3 milímetros de grosor, muy cerca o adosada a los contornos articulares, ¿ok? Fíjense aquí esta bandita que tenemos acá, que se corresponde con el ligamento colateral de la rodilla. Fíjense cómo abraza las superficies articulares. ¿Okay?
Los ligamentos pueden ser intraarticulares y extraarticulares. Nosotros tenemos grandes limitaciones con los intraarticulares porque hay hueso, no lo vemos. ¿Okay? Por lo menos uno de los ligamentos intraarticulares, el redondo de cadera, no lo vemos porque está entre el acetábulo y la cabeza de fémur. No tenemos acceso a esa parte. ¿Okay? Los otros son los cruzados de la rodilla, no los podemos observar, solamente vemos fragmentos de ellos en una zona muy específica y cuando veamos rodilla lo vamos a ver. Y vamos a ver solamente el fragmento que nos podamos asomar. Es como que nos asomamos por una ventanita y es lo que vemos por esa ventanita. No podemos ver su distribución completa, eso sí sería lo ideal, la resonancia, pero si nosotros los vemos, implica que están indemnes, ¿ok? Por lo menos orientamos al paciente. Los extraarticulares son los que podemos ver. Los intraarticulares no los podemos ver o lo vemos de forma muy parcial. Dígame, doctor. ¿Esta? ¿No? Ok. Ok, entonces fíjense, aquí tenemos el ligamento cruzado anterior. ¿Qué vemos? Este pedacito nada más, un pedacito muy chiquito. En cambio, con las otras, los extraarticulares, sí podemos visualizar completo de dónde llega, a dónde va y lo podemos evaluar de forma completa. Por ejemplo, este ligamento colateral, lateral de la rodilla, vemos desde dónde se inicia, cómo abraza toda la articulación y cómo llega. Igualmente este está llegando desde el cóndilo femoral hasta esta parte que se corresponde con la tibia, incluyendo abraza o vemos la porción que está adosada al menisco, que es esta imagen triangular que tenemos aquí, intraarticular. Dependiendo de dónde estemos, esta parte es tobillo, cómo visualizamos las banditas que corresponden a los medios de unión. Hay algunos ligamentos que tienen mayor importancia y se pueden visualizar muy bien, por lo menos a nivel de tobillo, el ligamento deltoideo, que está conformado por 3 bandas. Lo podemos visualizar y no solamente eso, sino que cuando hay esas torsiones a nivel de tobillo, que hay los G15, lo podemos categorizar. Ok. Las lesiones igualmente, que vemos en todo este tipo de estructuras, ruptura. Claro, no olvidemos que en toda puede haber la parte neoplásica, puede haber pero lo más frecuente que vamos a visualizar es la ruptura y los procesos inflamatorios. Entonces, si es reciente o si es antigua, depende de si hay líquido que corresponde con el hematoma o no. ¿Okay? Miren, en este caso hay una ruptura del ligamento colateral medial, hay una dehiscencia de eso y está sustituido por líquido de un accidente. Ruptura completa del ligamento deltoideo a nivel de pie, a nivel de tobillo. Fíjense cómo podemos visualizar que va de hueso a hueso y de pronto hay una ruptura. En este caso aguda porque tiene líquido todavía. Igualmente, este componente que está aquí es un componente tendinoso y el ligamento que está aquí en la porción adherida a hueso, que es el tibio astragalino, fíjense que se rompió de forma completa. Y los cabos se retraen. Entonces, aquí está uno y miren dónde aparece el otro. Esto es importante cuando tengamos estos casos, medir la distancia, porque el médico lo va a necesitar. Ok. Las lesiones crónicas del ligamento, pueden haber engrosamientos focales, vemos vemos el ligamento heterogéneo con pérdida de la estructura interna, podemos ver inclusive adelgazamiento del mismo o presencia de calcificaciones.
Cuando estas calcificaciones en el ligamento tienen un nombre específico que es la enfermedad de Pellegrini-Stida. ¿Okay? Fíjense aquí como vemos el ligamento, esta bandita ecogénica con patrón fibrilar. Este es un ligamento colateral lateral. Miren el del otro lado, el del lado izquierdo, cómo está aumentado de tamaño, con pérdida del patrón fibrilar e hipoecoico, porque es un ligamento que está inflamado, edematoso. Podemos apreciar estas calcificaciones. Esto es por problemas de reparación del mismo. Miren, grandes calcificaciones a nivel del ligamento. Entonces, a nivel de un ligamento colateral. Los esguinces, cuando veamos tobillo, lo vamos a ver con más detalle. Generalmente hay muchas clasificaciones. Uno va a adoptar la que sea más sencilla o la que pueda diagnosticar de forma más precisa los cambios ecográficos que ustedes vean. Yo utilizo mucho esta porque es bastante sencilla. Un grado 1, vemos en un tendón edematoso, irregular, hipoecoico, con una mínima sensibilidad, que pase adelante, con una mínima sensibilidad sin inestabilidad de la articulación. Un grado 2 es una ruptura de un número mayor, es una ruptura parcial, hay mayor dolor, mayor inestabilidad. Y un grado 3 hay una ruptura completa del ligamento. Entonces, fíjense, este es un esguince grado 1. Un esguince grado 1, donde solamente vemos un ligamento edematoso con pérdida del patrón característico. Aquí ya hay una ruptura parcial, tenemos un grado 2. Bueno, las superficies óseas y articulares, la diferencia entre una y otra es esta imagen hiperecoica, corresponde con el hueso. Siempre lo vamos a ver así, lineal, o lo deberíamos ver así, una imagen lineal, muy ecogénica, muy ecogénica. En el aparato locomotor, el hueso es lo que es más blanco, más hiperecoico. Cuando es una superficie articular, la podemos identificar porque tiene esta banda hipoecoica que la recubre. ¿Lo están viendo? Ok, esta banda hipoecoica que abraza toda esa cortical se corresponde con el cartílago articular. Entonces, cuando ustedes vean una cortical que está rodeada de esta banda regular, es una banda que es regular. Eso es la diferencia del líquido. El líquido es por declive. Hay zonas donde se encharca y hacen como estructuras triangulares. En cambio, esto no. Esta es una banda que tiene la misma característica y está adosada totalmente a la misma forma de la cortical. ¿Ok? Entonces, esto corresponde con cartílago y esta parte es articular. Bien. Fíjense, seguimos viendo cartílago. Este es cóndilo femoral, esta es meseta tibial. Fíjense que la parte está aquí el triangulito ecogénico que corresponde al menisco, pero las superficies que articulan tienen su recubrimiento de cartílago. Esta imagen que yo le digo como la sonrisa del guasón es cartílago femoral en corte transverso. Es una banda hipoecoica regular. Debería medir lo mismo en cada uno de sus extremos. Si yo mido aquí y mido aquí, debería medir igual. Los niños, es una nota porque ellos tienen más tejido cartilaginoso. Entonces tenemos que estar bien pendientes de eso, sobre todo a nivel de la articulación. Las bandas de cartílago son más gruesas en el niño, muchísimo más gruesas. Mientras más pequeño el niño, más cartílago está presente en todo, tanto hueso largo como hueso corto, hueso plano, todo. Y los huesos largos se van a caracterizar por esta disrupción a nivel de metáfisis. Esto se corresponde con el cartílago de crecimiento. Esto no es una fractura, esto es cartílago de crecimiento. Y lo vamos a ver en todos los huesos largos del niño.
Fíjense aquí como vemos la rodilla y como vemos rótula completamente hipoecoica, le vemos la formita completa. ¿Se acuerdan que en el adulto es solo una rayita blanca y negro para atrás? Ok, entonces en esta época, en estas edades, vemos cómo apenas empieza a formarse aquí el núcleo de osificación y cómo tenemos la visión completa de la rótula y por supuesto de la articulación, porque no tenemos nada que nos impida la visión. Miren aquí esta imagen intraarticular, cómo está llena totalmente de cartílago. ¿Cómo sé que es cartílago y no es líquido? Es porque el líquido bomba. En cambio aquí se mantiene la estructura indemne. Fíjense, la estructura se mantiene indemne. Ok, bien pendiente, los puntos débiles en los niños es la apófisis adyacente en la unión del tendón. Tenemos que estar bien pendientes porque es la zona de mayor debilidad. Los nervios periféricos ya están formados, la fibra neural está envuelta en mielina y esta mielina está contenida por el endoneuro. Así como vimos con el tendón y como vimos con el músculo, la fibra nerviosa también está envuelta en un tejido conectivo de tejido colágeno. Es muy delgada y forma los fascículos. Entonces, cuando nosotros hablamos de nervio, estamos hablando de una estructura que está envuelta el líquido en una membrana ecogénica muy delgadita, muy delgadita. Cuando nosotros tenemos un corte a nivel de ecográfico, no vamos a ver las múltiples rayitas como vimos en el patrón fibrilar, sino que vamos a ver estructuras más definidas, con un grosor más estable. Si lo vemos en corte transverso, lo vamos a ver como esta característica que en muchos sitios lo denominan como ovarios poliquísticos. Vemos el óvalo con múltiples imágenes redondeadas anecoicas, ¿ok? Y en un corte longitudinal vamos a ver cómo son bandas, miren, fíjense este patrón, ¿ven? Este es el nervio mediano a nivel del túnel del carpo, donde tiene que tener una medida no mayor de 0,12 centímetros cúbicos de área. Esto es una medida estandarizada, una de las pocas medidas estandarizadas que hay en músculo esquelético, que es máximo 0,12. Ya al nosotros tocar 0,12 como área, ya podemos hablar de que hay una neuritis del nervio mediano a nivel del carpo. Sí, 0,12. Generalmente es un área. Mira que aquí estamos hablando de área. En algunas literaturas está la medida de AP, pero no está estandarizado. No están tan estandarizados. Son algunos grupos que tratan de medirlo, que no pase, tratan de hacer unas medidas estándar, pero no se ha aceptado. Lo que sí está aceptado es el área del nervio, que no debe pasar de 0,12 en el mediano, ya que es muy frecuente. ¿Ok? Aquí tenemos, ay, de verdad que perdónenme, esto me lo cambiaron. Bueno, fíjense aquí el nervio ciático, uno de los nervios más grandes del cuerpo, cómo vemos bandas ecogénicas e hipoecoicas. ¿Ven? Parece un sándwich. Vemos blanco, negro, blanco, negro. Mira, igualmente aquí, ¿ven? Vemos blanco, negro, blanco, negro. Cuando vemos esa característica tan específica, estamos ante un patrón fascicular. Aquí el nervio mediano está encima de un tendón. Miren la diferencia que hay entre ambos patrones. Se lo digo porque se confunde mucho. Generalmente la gente se confunde mucho, está midiendo un tendón y resulta que juran que es el nervio. Entonces, en corte transverso es una imagen redondeada, ecogénica, con patrón de ovarios poliquísticos, y en corte longitudinal tenemos estas bandas bien definidas que intercala tanto la hiperecogenicidad
de la envoltura y de la fibra nerviosa junto con la mielina. Por eso es que se intercala hipoecoico, hiperecoico, hipoecoico, hiperecoico. Entonces, bueno, ya más o menos vimos la caracterización de cada uno de ellos. Nos vamos a basar mucho en la parte anatómica, en las características de cada una de estas estructuras. Ya sabemos dónde vamos a buscar los ligamentos, ya sabemos qué son los tendones y dónde los vamos a buscar. Ahora nos falta es tener el nombre de cada uno de ellos dependiendo de la estructura que estemos estudiando. Entonces, nos ayuda el ultrasonido con la parte musculoesquelética, es una herramienta importantísima. Nos da una caracterización muy fina de todas las estructuras del aparato locomotor. No hay una contraindicación para que se realice el estudio. Puede haber material metálico, no hay una contraindicación tal. Vemos detalles muy finos, se permite la exploración dinámica en tiempo real, podemos comparar con el otro miembro y hay algunos software que nos van a ayudar muchísimo en el diagnóstico. Por ejemplo, la visión extendida, el Doppler. Entonces, bueno, quiero aprovechar, invitarlos del 27 al 29 de octubre allá en Caracas, en el Hotel Aero Building, es el Congreso Venezolano de Ultrasonido en Medicina, ECOMED 2022. Allí vamos a tener un taller de 6 horas completas con un invitado internacional y conmigo también, de músculo esquelético. Sí. Ese no tenemos curso, porque yo estoy allá. Ese día no va a haber curso, no. Es más, los espero, pero allá. Allá. Busquen información. ¿Ah? Mira, entra por esta página y ahí está toda la información. Está todo lo que es el programa, los talleres, toda la información está allí, ¿oíste? O por Instagram en algún punto, piso de Comet, pero en la página inclusive está el afiche. Cuando ustedes entran al flyer, se despliega toda la información, inclusive. Sí, el 27 son los talleres. Van a haber talleres de esto, de mama, de doble renal, la parte ginecológica, la parte obstétrica. Ahí creo que son como 6, 8 talleres teórico-prácticos. ¿Ah? Y el viernes y el sábado son las plenarias. Es el congreso con charlas como tal todo el día. El 27 son los talleres. 28 y 29 es el congreso de las charlas, pues las plenarias. Ahí tenemos charlas para tirar para arriba. Todo lo que ustedes quieran saber de ultrasonido. En este caso, ECOMED, como es el congreso de los ecografistas, hay dos tendencias. Una ginecostétrica y una de la parte de medicina. Bueno, así lo tenemos categorizado. Y en la parte de medicina hay pediatría, Doppler, mama, partes blandas, piel, de todo músculo esquelético, emergencia y el POCUS que está tan de moda, ¿ok? Bueno, vamos a seguir vamos a darles un ratito, tómense un cafecito. ¿Una media hora? Entonces los mando a comer para ver qué hora es. Ay, sí, pobrecito. Vayan a comer. ¿Ah? Ajá, una pregunta, dígame. Sí, los meniscos se pueden evaluar. Son estructuras que son intraarticulares, pero son en forma de cuña. Entonces nosotros tenemos visión hasta más aproximadamente como un 80% del menisco. Y hay un 20%, una partecita que está dentro del hueso, que no tenemos acceso. De esa parte que nosotros podemos visualizar, la podemos evaluar. Y de hecho, cuando hay problemas de menisco, el menisco tiene la tendencia a extruirse. Entonces se hace más visible, pero podemos ver quistes, podemos ver rupturas, por lo menos para orientar al paciente y si es necesario, mandarlo a hacerse su resonancia.